Para que usted tenga más detalles sobre este tema de la migración irregular, ya nos acompaña el licenciado Fernando Castro, quien es experto en el tema de migración. Y así que, licenciado, le damos la bienvenida a TN23. Sabemos que Guatemala entonces es un puente para los migrantes de El Salvador, Honduras, incluso otras naciones. Esto no es algo nuevo, ya viene desde hace años, pero ahora hay que mencionar que por el tema de la pandemia del COVID-19, este endurecimiento por parte de las autoridades de Estados Unidos es un poco más evidente conocer esas historias de vida que, pues, de las personas que buscan llegar de forma irregular a ese país. Efectivamente, estamos viendo ahora también lo que son personas que vienen de Uzbekistán, de Nepal, de Bangladesh o Kazajistán, de lo que es el Asia Central, a Cuba, Venezuela y lo que es del África. En ese sentido, Guatemala, recordemos que es un paso de migrantes sumamente fuerte, y de esta cuenta una muestra fue que el año pasado fueron más de 1.784.000 personas que fueron capturadas en la frontera sur de Estados Unidos. Y estas fueron devueltas a México aplicando el título 42. Esta situación se va a incrementar enormemente, ya que recordemos que el gobierno de Estados Unidos está pensando en poder eliminar este título 42, lo cual va a hacer un incremento mucho mayor de la migración, tanto de los países centroamericanos como es Guatemala, Salvador y Honduras, como también de otros países de la América del Sur o del Asia Central. Entonces, de esta cuenta podremos ver que hay mucho más tráfico de personas, a pesar de que se ha incrementado las penas hacia los traficantes de personas, pero esto también ha incrementado el precio del valor de lo que son transportarlos, en este caso de los que vienen de Asia Central, en un monto de entre 20 y 25.000 dólares para poder llegar a Estados Unidos. Ahora bien, Fernando, te saluda Axel Cardona. En relación a este puente migratorio, el cual pues prácticamente se ha denominado Guatemala, la pregunta es: ¿qué causas son las que empujan a esta cantidad de migrantes a poder pasar por Guatemala? ¿Cuáles son las causas de abandonar su país? Recordemos que en este caso Guatemala ha sido una situación que está buscando por la falta de empleo, la falta de desarrollo, el combate a la corrupción, la violencia, también que está imperando en otros países, ha generado la migración hacia Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos se percibe un salario mínimo de $2.000, un monto que nunca va a ser igualado en Guatemala. Entonces, la migración se está incrementando, y esto a raíz también de lo de la pandemia, que se cerraron tantas fuentes de trabajo. Es por ello que vamos a estar viendo un incremento mayor, y como se lo decía Ligia, esta posibilidad de quitar el título 42 y que ya se está aplicando para no devolución de los menores y núcleos familiares, va a ser una situación a la cual vamos a ver un tema mucho mayor de crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos y norte de México. Licenciado, también a esto hay que sumarle la situación que se está viviendo en Ucrania, que son cerca de 3 millones de personas que han tenido que dejar su país para poder resguardarse. Ahora bien, licenciado, hay muchas personas que sueñan con viajar a Estados Unidos, iniciar a trabajar, pero hay que mencionar no solo los peligros que hay en la ruta migratoria en cuanto a los peligros climáticos, por ejemplo, sino también a personas que están vinculadas en el crimen organizado, y el hecho que lleguen a Estados Unidos no es que haya una oportunidad laboral, y que de hecho también muchos se encuentran en estos centros de acopio en donde están buscando asilo e incluso llevan meses. Recordemos, efectivamente, el viaje a través de la República Mexicana es sumamente complicado, muy peligroso. Están expuestos a violaciones, a venta de órganos, a prostitución, a coacción, a lo que son secuestros, y realmente son situaciones muy, muy difíciles. Aparte de eso, el clima para poder atravesar ya la frontera, un desierto que es sumamente complicado, y que en lo personal hice ya el viaje y realmente no se imagina uno lo que va a encontrar. Entonces son situaciones en las que las personas piensan que en un momento determinado pues van a encontrar abiertas las puertas de Estados Unidos para un asilo. Recordemos que las personas al llegar, pues primero son entrevistadas de esta cuenta, luego son procesadas en un tiempo, nuevamente son entrevistadas, y posteriormente a los 2 o 3 años pueden tener una opción de presentarse ante una corte migratoria.
Pero esto hay que reconocer que solo un 10%, lo más, son beneficiados con un asilo, un refugio, porque en este sentido son asesorados por abogados migratorios. Entonces, de esta cuenta, se vuelve sumamente complicado el poder adquirir los montos altísimos que son para poder defenderse ante una situación de una corte migratoria. Pero el aspecto es que lo que se espera es que a través de lo que es el plan de desarrollo integral que se va a dar por inicio en Guatemala, pues esto pueda generar fuentes de trabajo para que las gentes puedan tener una opción y no tener que emigrar. Claro, se va a minimizar, pero una situación es que van a haber fuentes de trabajo. Lo que hay que hacer es que los gobiernos pues tienen que dar a conocer cuáles son los beneficios y cómo son para poder optar a estos programas que están de desarrollo, que son más de 45.000 millones de dólares en un término de 5 años que se van a desarrollar en 114 proyectos. Ahora bien, Fernando, cuando hablamos de esa decisión de funcionarios prácticamente, porque hablamos que es una decisión de funcionarios irresponsablemente, en decir, dejar desamparados a los menores no acompañados, miles de menores no acompañados que ahora serán expulsados. Efectivamente, digamos, en el caso, es una decisión sumamente complicada, pero que muchas veces los padres toman para poder tener una opción de desarrollo, porque recordemos que más de 21.500 personas han sido retornadas tanto de México y Estados Unidos. La situación ahorita lo más complicado es tratar de llegar a Estados Unidos, porque al llegar pues son rechazados. No están haciendo tantas capturas en el interior de Estados Unidos, que es una situación distinta. La crisis humanitaria que se está dando actualmente es en la frontera sur, que está superando a lo que son las autoridades de Estados Unidos. Y esa situación cada día va empeorando más, porque se calcula que alrededor de 1.200 personas son las que salen diariamente de Guatemala en busca de un mejor desarrollo, lo cual es preocupante. Para finalizar, licenciado, recientemente también dábamos a conocer que las autoridades de Estados Unidos, específicamente el presidente Joe Biden, ha decidido reforzar las medidas de seguridad para evitar que más migrantes ingresen de forma irregular a Estados Unidos. Recordamos lo que ocurrió el año pasado, por ejemplo, en cuanto al incremento de las fuerzas de seguridad en distintas fronteras, que incluso pues varios encargados de organizaciones indicaban que se violentaban los derechos de esas personas. ¿Cómo sería este panorama si ya se ha mencionado que la migración irregular aún continuará en incremento? Bueno, recordemos que específicamente es el estado de Texas en donde se ha tenido una situación mucho más apremiante por parte de las autoridades en reforzar la frontera sur para tratar de impedir el paso. Y recordemos que esos son 3 o 4 puntos específicamente los que generan más ingresos a tratar de ingresar a Estados Unidos. Pero de esta cuenta, si bajo el título 42, pues están siendo retornados a México. Ahora, como les mencionaba en un momento determinado, si el gobierno de Estados Unidos quita el título 42 a partir de abril, por eso es que vamos a ver una migración desproporcionada hacia dicho país, por la misma situación de que van a querer entrar y solicitar un asilo o un refugio. Y esto va a ser altamente preocupante porque las dimensiones de lo que es la migración actualmente no se habían visto en las cifras del 1.700.000 personas que había mencionado en 20 años. Entonces va a ser mucho más, sobre todo de menores migrantes que se están tratando de llegar a Estados Unidos como reunificación familiar. Perfecto. Y eso que tampoco hemos mencionado, las personas que van de paso pero continúan y se quedan en nuestro país. Pero muchísimas gracias, licenciado Fernando Castro, por ampliarnos esta información.